Hola a todos y bienvenidos una vez más a Cook 80. Las galletas de mantequilla que vamos a preparar son de una masa particular, pero muy sencilla y rápida. Además son muy suaves en su interior y su parte exterior es ligeramente crocante. Hoy te enseñaremos todos los pasos para que te salgan perfectas y podrás ver que el horneado es muy fácil. Así que comencemos. Estas galletas a base de mantequilla son delicadas, se derriten en la boca y son realmente deliciosas. Y para prepararlas, los ingredientes que vamos a necesitar son 65 gramos de azúcar morena, 65 gramos de azúcar blanca, 125 gramos de mantequilla sin sal, un huevo, 160 gramos de harina de trigo, media cucharadita de bicarbonato de sodio, media cucharadita de sal, 80 gramos de chocolate blanco, 100 gramos de nueces de macadamia y una cucharada de esencia de vainilla. Empezamos mezclando la mantequilla con el azúcar morena. Para preparar nuestra masa de galletas, la mantequilla siempre debe estar a temperatura ambiente, para que esté más suave y sea más fácil integrar otros ingredientes. En caso de no conseguir mantequilla, puedes sustituirla por margarina, pero la margarina puede cambiar un poco la consistencia y el sabor de nuestras galletas. Cuando veamos que la mezcla de mantequilla y azúcar morena está suave, agregamos el azúcar blanca y continuamos mezclando. Una vez la mantequilla esté unida con el azúcar blanca y morena, añadimos el huevo. Mezclamos para que el huevo se integre completamente. Recuerda abrir el huevo en otro recipiente para evitar que caigan pequeños trozos de cáscara o en el caso de que el huevo esté dañado no arruine nuestra mezcla. Ahora en otro recipiente tamizamos la harina junto con la sal y el bicarbonato de sodio. Debemos tamizar los ingredientes secos para evitar que se formen grumos y sea más rápido integrarlos. Ya podemos agregar los ingredientes secos a nuestra mezcla de mantequilla y azúcar. Mezclamos con ayuda de una espátula para unir todos los ingredientes. Puedes adicionar los ingredientes secos a la mezcla en dos partes, así será más fácil unirlos. Luego adicionamos una cucharada de esencia de vainilla para perfumar nuestra masa y continuamos mezclando. Una vez todo esté muy bien integrado y la masa luzca suave, pasamos a cortar en trocitos las nueces de macadamia, dejando trocitos de diferentes tamaños. Puedes sustituir la macadamia por las nueces que más te gusten. También cortamos el chocolate blanco en pequeños trozos. Al igual que las nueces, puedes elegir el chocolate de tu preferencia para adicionar a las galletas. Ahora los agregamos a la masa de galletas y mezclamos para que queden muy bien distribuidos en toda nuestra masa. Cuando todos los ingredientes estén incorporados y la masa tenga una textura blanda, vamos a llevarla al refrigerador por al menos una hora. Pasada una hora podemos comenzar a armar nuestras galletas. Formamos bolitas de masa no muy grandes, aproximadamente de 3,5 centímetros, porque estas crecerán al hornearlas. Con bolitas de este tamaño las galletas quedan de 9 centímetros. Vamos a formar nuestras bolitas rápidamente, porque nuestras manos transfieren calor a la masa y la vuelven suave nuevamente. Para llevarlas al horno puedes utilizar una bandeja para galletas cubierta con papel parafinado o cubierta de mantequilla con un poco de harina espolvoreada para evitar que se peguen a la bandeja. En nuestro caso utilizamos un tapete siliconado de 30 por 40 centímetros. Lo más importante al hornear estas galletas de mantequilla es dejar un buen espacio entre ellas, porque nuestras bolitas se esparcirán y así evitaremos que se peguen entre ellas. Llevamos al horno a 180 grados Celsius durante 10 a 13 minutos o cuando los bordes estén ligeramente dorados. Recuerda estar pendiente durante el horneado porque cada horno es diferente. Cada semana compartimos recetas fáciles y rápidas, como estas galletas con trocitos de chocolate y macadamia, así que suscríbete para no perderte el paso a paso de estas deliciosas preparaciones. Al sacar las galletas del horno las dejaremos reposar durante 15 minutos para que se enfríen, pues al ser de mantequilla con chocolate, el calor hace que estén aún blanditas. En este punto debes ser paciente y esperar a que se pongan firmes. Estas galletas son riquísimas,
La parte exterior es firme y un poco crocante, y su interior es suave al igual que los trocitos de chocolate. Pero las nueces son esa sorpresa crocante en la galleta, definitivamente una mezcla de texturas espectacular. Las cantidades de ingredientes que utilizamos son para 12 galletas de 9 centímetros. Recuerda que te dejamos los ingredientes abajo en la descripción del video. Puedes disfrutar estas hermosas y deliciosas galletas con tu bebida favorita. A nosotros nos encanta comerlas junto a una taza de chocolate caliente. Si te ha gustado la receta, déjanos un super like y suscríbete, porque estaremos subiendo recetas cada semana. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!